pues al final del día el cine nos representa, el cine es nuestra cultura, el cine habla de quiénes somos, y en ese sentido, por supuesto que tendría que haber una intervención de alguna manera del Estado de seguir protegiéndolo. Pues a mí el 7%, el 10% me sigue pareciendo ridículo. El 9.5% o más son películas comerciales, ¿no?, que son comedias románticas que hemos estado viendo este último año, pero ese no es el cine nacional, ¿no? Esa es una parte del cine nacional nada más. Entonces, a mí me parece que sí habría que legislar de alguna manera o ponernos de acuerdo, decir, bueno, de ese 10%, si podemos hacer que sea un 20% o un 15%, por lo menos garantizar que un 2 o un 3% sea destinado a este tipo de películas que nos representan, lo que decías, la diversidad. Es importante que esas películas se vean. Nosotros los que estamos aquí, pues todos las vemos, las terminamos viendo en Vimeo cuando vamos a votar en los Arieles o en los Fénix, pero nosotros no somos el público. O sea, a mí eso es lo que me frustra muchísimo, que ese porcentaje sí es difícil verlo representado en las pantallas, ¿no? Sin duda, insisto y vuelvo a lo de las puertas que están abiertas. Si tu documental se gana todos los premios en los festivales y todo el mundo está hablando de él, Netflix te lo va a comprar, ¿no? Eventualmente va a pasar. Pero ¿qué pasa con todos estos que se quedan casi ahí, ¿no? Que son el que casi está en todos los festivales y que aún así merece mucho la pena verse y merece mucho la pena que esa historia se cuente? ¿Cómo podríamos apoyar ese tipo de proyectos que sí son mucho más difíciles de hacer atractivos al público, porque no existe esa educación, pues, y porque no existe ese gusto por ese tipo de cine? O porque no se ve, o porque yo como público no se me facilita el acceso a esos bienes culturales. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Quién puede ser público de cine de mexicano, ¿no?, en México? Si pensamos que apenas el 10% de los municipios de este país tienen sala de cine. ¿Qué implica eso? Bueno, que para el 50% de la población no hay un cine cercano, o sea, no puede ser público de cine. ¿Quién puede ser público de cine mexicano? Bueno, todavía más difícil. Ninguna de las películas que se produjeron el año pasado se distribuyó en todos los estados, ninguna. Y menos de la mitad fueron estrenadas. Eso va sumando dificultades. Implica pensar en que son campos de batalla muy distintos y requieren políticas muy distintas. No hay una política genérica que pueda funcionar. Me parece que hay que pensar cómo definir políticas específicas para esas pequeñas obras que garantizan la diversidad, que garantizan la posibilidad de que nos reconozcamos en ventanas distintas, que nos reconozcamos en esas ventanas diferentes. Creo que hay que pensar y pensar además en cómo generar sinergias. Creo que no estamos hablando solo del futuro, hay películas muy complejas, por ejemplo, la película del violín. Es una película que estuvo más de 6 meses en cartelera, que logró desde el principio pensar a quién quería llegar, diseñar estrategias de públicos que fueron impresionantes y bueno, logró lo que se planteaban hacer. Otra película, Chalán, por ejemplo, que no se estrenó en salas, se estrenó exclusivamente en la televisión y logró también una cantidad de públicos impresionante a partir de una estrategia muy inteligente en Twitter y en otras redes. Y bueno, hay que pensar cómo no hay una sola receta ni un solo camino. Me parece que el centro es pensar cómo desde la producción misma hay que pensar a quiénes quiero llegar y entonces trabajar por construir esos puentes. No es el público mexicano, sino dependiendo de cómo se define un proyecto, bueno, a quiénes quiero que este proyecto llegue. El problema de platicar con Aleida es que siempre es muy provocadora, entonces avienta preguntas que parecen como muy fáciles, pero son de respuesta compleja. Y además, más en este sector, porque es un sector que derivado de la convergencia tecnológica y económica, tenemos nuevos modelos de negocio que no existían antes, por lo tanto la regulación es exacta y la política pública tienen que ser adecuadas a este entorno convergente. Tiene que ver las telecomunicaciones y las tecnologías de la información en el nuevo modelado económico que tenemos, sí. Entonces el tema audiovisual tiene temas, una pata regulatoria y una pata de política pública. Entonces, desde el lado regulatorio, necesitamos justamente un Instituto Federal de Telecomunicaciones que tiene que ver con la industria visual y con el cine.
exactamente, porque tendríamos un agente económico competitivo. Entonces, ahora, desde el lado de la política pública, ¿qué hay que hacer? Cuando existe asimetría en el consumo de bienes y servicios, surge la Rectoría Económica del Estado y tiene varias áreas para operar. Uno, la ley; dos, la orientación, es decir, la política pública; tres, la sustitución, es decir, cuando el Estado opera, regulando, metiéndose a manejar y operar las cosas, como es IMCINE o las antiguas empresas públicas. Y después vienen los estímulos, que son los fideicomisos, los estímulos fiscales. Es ahí donde tenemos que remodelar la política pública, porque ya no tenemos el entorno económico de hace 6 años, ni de 10 años, y estamos trabajando con política pública e incluso con regulación desde hace casi 20 años.